El Real Madrid se va a gastar 150 millones en un galáctico. O bueno, por lo menos eso es lo que nos cuentan. Ah, y antes que nada, antes de empezar el vídeo, enhorabuena a Arat Ortiz, a un miembro del canal, y la mitad de los miembros que seáis del canal será porque Arat Ortiz os ha regalado una membresía, una suscripción, así que lo primero que quería decir es, Arat, enhorabuena porque va a ser padre, así que nada, enhorabuena y espero que tu hijo se llame o Rodriguito o Dani Fuli. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Lo dicho, vamos a comentar la noticia que ha salido en estos últimos días de que el Madrid está guardándose 150 millones de euros para fichar un galáctico. Y salen 4 nombres, que son el de Rodri, el de Nicolo Varela y luego el de los argentinos Mac Allister y Enzo Fernández. Pero sinceramente es una noticia a la que le doy cero validez. Vamos a empezar comentándolo un poco, pero voy a dar los motivos por los cuales creo que esto no va a pasar en la vida y luego a comentar cada fichaje en concreto para ver si realmente podría ser un fichaje real o posible o simplemente es un humazo descomunal. Pero antes de eso quiero comentar un poco el tema de lo de Rodri, porque llevan como 2 años intentando colocar el entorno de Rodri a Rodri en el Real Madrid. No sé qué interés tiene el entorno de Rodri en colocar a este jugador en el Real Madrid, encima un jugador que muchas veces cuando ha hablado en eliminatorios de Champions y tal, no ha hablado bien del Real Madrid, pero luego cuando le han preguntado en entrevistas sí que se ha dejado querer por el Real Madrid, y yo sinceramente a este tío no le quiero ni en pintura en mi club, o sea, no quiero en el Real Madrid a Rodri en mi vida y encima de la lesión que viene, nada, o sea, espero que el Real Madrid ni se plantee fichar a Rodri, que es un excelente jugador, veremos cómo vuelve de la lesión, pero antes de su lesión era el mejor probablemente en su posición del mundo, ni de lejos tenía nivel Balón de Oro, pero es un excelente jugador, pero siempre hay que ir un poquito más allá con lo que metes al vestuario, que no te salga un Rodriguito Góes de la vida, entonces si este también se llama Rodrigo, hay peligro, obviamente no por eso, pero no me haría ninguna gracia que fichasen a Rodri. ¿Y por qué el Real Madrid no va a fichar ni de loco a un jugador de este perfil por este precio? O sea, es que el Madrid parece que hay gente que se olvida, de estos que escriben artículos o lo que sea, de que el Madrid ya se ha gastado una millonada este mercado de fichajes y no ha ingresado absolutamente nada. Ha vendido a 4 canteranos que no suman casi ni 10 millones entre todos. Jacobo Ramos se va a ir al Como por 2,5 millones. Víctor Muñoz se ha ido a Osasuna por unos 5 millones, creo. Yusi también se ha ido al Alavés por unos 2 millones, una cosa así, y Obrador por otros 5 millones se ha ido a Benfica. O sea, eso es todo lo que ha vendido el Real Madrid esta temporada, y quitándose el sueldo de Lucas Vázquez y Modric, que se han ido, y Vallejo, que se han ido como agentes libres. Eso es todo lo que ha ingresado el Real Madrid en el mercado, y es un mercado en el que ha gastado mucho dinero. Vemos que ha fichado a Hausen por unos 65 millones, a Franco Mastantuono por unos 63 millones, a Carreras por 50 millones y a Arnold por 30 millones. ¿Y diréis, 30 de dónde? 20 de prima de traspaso que se ha llevado Arnold, más los 10 que hubo que pagarle al Liverpool para que pudiera jugar el Mundial de Clubes. Al final, un fichaje gratis, acabaste pagando 30 millones por él. O sea, para que nos hagamos una idea de que gratis no es, y además colocándole un salario de los más altos de la plantilla. Entonces, el Madrid ya ha hecho un gran desembolso esta temporada. Y dudo que se vaya a hacer otro desembolso todavía mayor por un jugador de este perfil. Sabemos que en cuanto a fichajes, se ha gastado unos 208 millones aproximadamente y ha ingresado muy poquito. ¿Cuánto ha podido ingresar? Unos 15 millones, una cosa así. Eso es todo lo que ha ingresado. Y encima, obviamente, la masa salarial ha aumentado, porque se han ido Lucas Vázquez, Modric y Vallejo, que en total te restan de la masa salarial un 21 millones con 8, casi 22 millones te restan de la masa salarial, pero claro, ha llegado Trent con salario de agente libre, Franco Mastantuono, Carreras y Hausen. O sea, 4 jugadores han llegado y algunos con sueldos de titular, y se nos hace que el Real Madrid más o menos ha aumentado su masa salarial en 38. La había bajado en 21 y luego ha hecho rebote en 38, casi llevándola al doble lo que habías perdido por lo que has aumentado la masa salarial. Entonces, veo muy complicado, obviamente, que haga un desembolso de ese dinero el Real Madrid, y más viendo los gastos y cómo se ha ido moviendo. Y además que el Madrid ya no se mueve en esas cifras. O sea, la última vez que hizo un verano de ese desembolso fue en la temporada 18-19, en la que vino Hazard, en la que vino Jovic. Ese año que sí que vino Mendy, que hubo unos 300 millones de gasto por parte del Real Madrid, aunque también hubo alguna que otra salida. Pero el Real Madrid desde entonces como mucho hace un fichaje caro por temporada, una cosita así, un movimiento para ir ajustando la plantilla a lo largo del año. Y además, otra cosa que creo que hay que tener en cuenta es que el Madrid, por las necesidades de la plantilla, ya ha decidido asumir un sobrecoste de salarios en ciertas posiciones, que es algo que el Madrid suele tener muy controlado para la masa salarial, y por necesidades de la plantilla
ha dicho, vale, tengo jugadores que son totalmente inútiles en ciertas posiciones, que no los puedo sacar porque no tienen mercado y les ofrezco rescindirles el contrato y no quieren, entonces aún así estoy fichando a jugadores que van a tener un salario alto también para esa posición y voy a tener que mantener el salario alto de otros jugadores que no me aportan nada. Ejemplo, en el lateral izquierdo tienes 3 laterales izquierdos. Tienes a Carreras, a Fran García y a Mendy. Y Mendy es un jugador que a día de hoy no te sirve para absolutamente nada, porque no puede jugar, tiene un salario alto y es un jugador que no tiene mercado. Nadie te va a fichar a Mendy porque no puede jugar y porque luego tiene un salario que no corresponde con el nivel que te puede ofrecer el jugador. Entonces nadie te va a fichar a Ferland Mendy, en ningún caso. Y ahí tienes un salario estancado en una posición que solo puedes poner uno en el campo, tienes a 3 y uno no lo puedes usar. Y en el central más de lo mismo, tienes la ficha de David Alaba, que es la segunda más alta de la plantilla, después de la de Kylian Mbappé, y es un jugador que no puedes contar con él, juega 2 partidos y se lesiona 3 meses, y es un jugador que cuando juega ya da un nivel muy bajo, y aún así te has decidido reforzar con Hausen, teniendo los puestos duplicados o casi triplicados en algunas zonas. ¿Por qué? Porque lo necesitabas. Entonces, estás asumiendo un sobrecoste en ciertas zonas y no vas a aumentar ese sobrecoste en todas las zonas del campo, porque ya sería una gestión muy irresponsable por parte del Real Madrid. Además, que el centro del campo te podrá gustar más o menos, podrá tener un perfil más creativo o menos creativo, pero es una posición que sí que hay varios perfiles y es una posición que es completa, que lo he dicho, que podría ser mejor, pero no es una debilidad el centro del campo, por mucho que algunos quieran hacer ver que sin un armador de juego no se puede jugar, sí se puede jugar y tienes perfiles muy interesantes como el de Bellingham, como Arda Güler, incluso como el de Mastantuono, que a día de hoy lo tenemos que ver cómo lo podría hacer quizá en esa posición, así que ahí veo que no es una necesidad para el Real Madrid a día de hoy, es quizá un plus, pero no una necesidad, y el Real Madrid está teniendo sobrecostes en otras posiciones y se ha gastado ya mucho dinero en reforzar la plantilla, así que veo totalmente inviable un posible fichaje de un galáctico para el medio del campo. Y ahora vamos a empezar con los supuestos. Vamos a empezar con Rodri. Primero, si el Madrid ficha a Rodri ya es para ir a Florentino Pérez y preguntarle qué te pasa en la cabeza. O sea, estás teniendo un equipo con un montón de problemas, de lesiones y sobre todo de lesiones de rodilla que lo están arrastrando en el final de sus carreras, que son jugadores que están volviendo a recaer de sus lesiones. Tienes a Rüdiger, que está constantemente en un ciclo de lesiones, aunque el tío es un guerrero y aguanta, pero juega con molestias. Tienes a Militao, 2 cruzados, Alaba, que un cruzado y no para de lesionarse también. Courtois también ha tenido una lesión y ha tenido una recaída a mitad de temporada por la sobrecarga, por lo que tuvo que jugar Fran Pérez o Fran González contra el Valencia. Entonces, si ya estás teniendo muchos problemas con esas lesiones de rodilla, ¿por qué vas a traer un jugador que se acaba de recuperar de esa misma lesión de rodilla y que ya está cerca de la treintena? No tendría ningún tipo de sentido. Primero, no sabes cómo se ha recuperado de la lesión porque no le has visto. Estarías haciendo una apuesta por un jugador que no sabes cómo se ha recuperado de una lesión y estarías haciendo no otra cosa sino que traer más tullidos a la plantilla, más jugadores con problemas de lesiones, y lo que estás comprando es cada vez más papeletas para que en el momento clave de la temporada tengas una plantilla más corta y tengas que jugar con suplentes, titulares decididos. Y serían suplentes porque los titulares los vas a tener lesionados a todos porque has decidido que ya tienes algunos tullidos y te los quedas, y hay otros que ya venían tullidos de fuera y ya has decidido importarlos. Entonces no tendría ningún tipo de sentido y sería negligente que Florentino fichase a Rodri después de la lesión que ha venido y encima sin saber si se ha recuperado bien, porque no lo sabemos, no ha jugado prácticamente nada. Nos vamos a ir a Enzo Fernández, que en el anterior vídeo que hice hablando sobre Enzo dije Enzo Pérez, ex jugador de Valencia, de River Plate, y mucha gente se rió en ese momento. Bueno, me confundí, las cosas como son, sabía de qué jugador hablaba, pero me confundí a la hora de decirlo. Y bueno, Enzo Fernández, es que es imposible, o sea, el Chelsea lo pagó 120 millones por él. Es un jugador que ha tenido sus altibajos, pero que ahora ha vuelto a recuperar la importancia en el equipo, es uno de los capitanes, es una pieza fundamental y es un jugador que no vas a llevarte por menos de lo que pagaron por esos 120 millones. ¿Y vosotros, sinceramente, consideráis a Enzo un jugador de 120 millones? ¿O consideráis que Florentino va a pagar 120 millones por Enzo? O sea, pero totalmente imposible. Y mira que a mí Enzo Fernández me gusta, me parece un buen jugador, pero es un jugador con un sobrecoste que el Real Madrid dudo que quiera asumir y que no debería asumir en ningún tipo de escenario. O sea, no puedes pagar 120 millones por Enzo Fernández, se nos va la cabeza. O sea, siendo un gran jugador y un jugador que lo he dicho, a mí me gusta mucho. O sea, en mi modo carrera con el Tottenham me lo he fichado, pero es un jugador que no me parece que valga ese dinero y sería, pues me parece que despilfarrar cuando podrías quizás reforzarte de una manera más inteligente o guardarlo para cuando te surja una verdadera oportunidad de mercado y no gastar por gastar.
Nos vamos a McAllister. Veo imposible fichar a este jugador, pero totalmente imposible. ¿Por qué? O sea, el Liverpool ya nos tiene la mosca detrás de la oreja. Les hemos robado a Bellingham, les hemos robado a Tchouaméni y recientemente les hemos robado a Trent Alexander-Arnold como agente libre, además de que el Real Madrid ya está planeando robarles a Konaté también como agente libre o por una oferta ridícula. Entonces, el Liverpool no te va a hacer ningún tipo de favor. El Liverpool, el último equipo al que quiere venderle una de sus estrellas es al Real Madrid. Entonces, el Liverpool no te va a vender a McAllister en la vida. Es uno de sus mejores jugadores, es un crack McAllister y el Liverpool no te lo va a vender en ningún caso. Y si te lo vende, te va a vender por 150 millones, porque no tiene por qué hacerte el favor y no te lo va a querer hacer. O sea, ahora mismo en el mundo del fútbol, el Liverpool, al equipo al que menos ganas tendrá de vender un jugador, es al Real Madrid. Entonces, me parece que es una opción totalmente irreal. A no ser que te quieras gastar 200 millones de euros, que ahí obviamente el Liverpool no va a ser imbécil y va a decir, oye, pues te lo vendo, lo veo una opción inviable. Y por último, nos vamos con Varela, que es un jugador que me encanta, pero que sinceramente no es un organizador. O sea, no le vería un encaje en la plantilla de no, necesitamos un organizador y vamos a traer a Varela, que sí, que es un jugador con mucha clase, que es un jugador con mucho recorrido, que defiende, que ataca, pero no es un organizador, es un jugador más box to box, es un jugador de ida y de vuelta. Entonces, sería otro fichaje al cual yo no le encontraría ningún tipo de sentido. Y siendo un jugador que me encanta, de todos estos es el que más me gusta a nivel personal. Me encanta desde que llegó al Inter del Cagliari. Me flipa. Pero de ahí a que lo fiche el Real Madrid sería un fichaje sin sentido para traer a otro jugador que, aunque tenga calidad, no es el perfil que se supone que necesita el Real Madrid. Entonces, no sé qué pensáis vosotros. Yo lo veo inviable este mercado del Real Madrid, este galáctico del Real Madrid, por lo que ya se ha gastado el Real Madrid y porque los perfiles que hay son jugadores que me parecen irreal que el Madrid los vaya a fichar. Algunos por precio, otros por el club vendedor y otros porque no tendría ningún tipo de sentido porque no es el perfil que busca el Real Madrid. O sea, si el Real Madrid quiere fichar al organizador del Inter, sería más inteligente ir a por Çalhanoğlu y no, obviamente no van a fichar a Çalhanoğlu. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si es así, ya sabéis, like y comentar fundamental. ¿Por qué? Porque así YouTube ve interaccionar el vídeo y se los recomienda a más personas. Y si no estáis suscritos, suscribiros porque os estáis perdiendo contenido diario del Real Madrid. También recordad seguirme en TikTok y en Instagram. Por favor, seguidme en Instagram, que quiero llegar ya a los 2000 seguidores, que estoy como a 10, 11 suscriptores, o sea, seguidores de los 2000 en Instagram. Y me haría ilusión llegar a los 2000. Así que si me seguís en Instagram, os lo agradezco en el corazón. Ahora sí que sí, nos vemos la próxima. Like, comentar, suscribiros y nos vemos. Adiós.